noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. La decadencia española, que se hizo especialmente patente a fines del siglo XIX, planteó a una serie de pensadores la investigación de las causas del deterioro nacional. Fueron los regeneracionistas. Todos ellos, desde distintas perspectivas, compartieron la preocupación patriótica que había venido caracterizando a las élites culturales del país desde por lo menos los arbitristas del siglo XVII. Los regeneracionistas no dejaron de expresar una rebeldía ante los males de su tiempo, el de la Restauración, y su mensaje de renovación fue acogido de forma transversal y generalizada, aunque nunca de forma completa, pero dejaron una huella indeleble en la historia de España. El regeneracionismo hay que entenderlo en el contexto histórico de la Restauración. Tras los inestables gobiernos de la época de Isabel II y la peligrosa confusión del sexenio democrático, de modo que podamos comprender cómo muchos españoles lo percibían como un periodo de innegable mejora sobre las etapas que la habían precedido. Sin embargo, con el correr de los años sus virtudes resultaron menos resplandecientes, mientras que sus defectos se hacían más evidentes. El caciquismo, el fraude electoral, el poder de las oligarquías corruptas, el conformismo con la situación subalterna del país, su atraso con respecto a las naciones europeas más desarrolladas, el pesimismo histórico, todo ello hacía de España una nación de segunda fila en Europa y en el mundo. Pocos españoles de entonces estarían en desacuerdo con este análisis. ¿Pero cuáles eran las causas? El análisis de la situación y de sus causas vino de la mano de quienes serían conocidos como los regeneracionistas. No se trataba de un grupo cohesionado o de una escuela, sino de una corriente intelectual de difusos contornos. Hubo regeneracionistas progresistas, los hubo conservadores y también tradicionalistas o republicanos. El regeneracionismo fue más una actitud y en parte una mentalidad que una doctrina. Es innegable el paralelismo que presenta con la generación del 98, tanto en la acerba crítica a España como en su pesimismo originario, pero también hay elementos diferenciadores, comenzando por el carácter literario de los 98istas, de fuerte impronta subjetivista, frente a la pretensión mucho más cientifista de los regeneracionistas. Uno de sus más conspicuos representantes fue el aragonés Joaquín Costa. Hombre de vasta cultura, Costa es difícil de ser adscrito ideológicamente, aunque no cabe duda de que creyó encontrar en el republicanismo y en el europeísmo dos claves para la resurrección nacional y en sus últimos años incluso el socialismo. La propuesta del regeneracionismo ejemplificada en Costa pasaba por una modernización de España, una urgente reforma educativa, una profunda legislación social, un reforzamiento del poder local, planes de desarrollo agrícola, obras públicas al servicio del desarrollo social y la erradicación de la corrupción y la pobreza, objetivos que Joaquín Costa resumió en la frase despensa y escuela. Aunque es indudable que Costa era refractario a una interpretación de la historia de España que mirase al pasado, que cargado de glorias imperiales se había convertido en una traba para la modernización de España, algunos elementos ideológicos se avenían mal con una interpretación progresista del pensamiento de Costa. Entre ellos, la idea del cirujano de hierro, hombre fuerte que España demandaba para cumplir aquellos planes regeneradores. El desastre del 98 no hizo nada más que reforzar la apariencia perentoria de la crítica y de las soluciones que los regeneracionistas proponían. Dicha actitud se extendió por toda la sociedad y desde entonces y durante décadas todos los partidos adoptaron un aire regeneracionista de la derecha a la izquierda. Políticos como Maura o como Azaña u otros como Miguel Primo de Rivera pretendieron reflejar e incluso encarnar el pensamiento de Joaquín Costa y del regeneracionismo español. Pues para hablar esta noche de Joaquín Costa y del regeneracionismo tenemos hoy con nosotros a don Guillermo Gortázar, abogado y sobre todo historiador para lo que a nosotros atañe. Muy buenas noches, don Guillermo. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Es un verdadero placer, usted lo sabe. Empecemos por decir que el regeneracionismo fue una corriente que empapó en un momento dado toda la sociedad española. Prácticamente no había nadie que no se considerara regeneracionista a comienzos de siglo en todos los partidos y que luego se prolongó mucho en el tiempo. Ha habido personajes de lo más variado, desde Primo de Rivera hasta Azaña, que tomaron la retórica e incluso que se reivindicaron como regeneracionistas. Sí, yo creo que el concepto regeneracionista es un concepto muy profundo. Bueno, antes de nada hay que decir que la personalidad de Costa es fascinante y hay que tener un respeto extraordinario, porque Joaquín Costa era un hombre de extracción muy humilde, era un hombre que se hizo a sí mismo hasta los 23 años, no fue bachiller, y en el plazo de 5 o 6 años hizo filosofía, letras, hizo derecho, luego se doctoró en derecho y en filosofía, fue profesor de universidad con Giner de los Ríos,
y posteriormente hizo las oposiciones de abogado del Estado y notario. Es decir, era un hombre que cuando fue a ver a Ginés de los Ríos no tenía ni siquiera los pantalones zurcidos para poder ir a visitarle, ¿no? Y yo le tengo un gran respeto a Joaquín Costa, que es un hombre que murió con 65 años, creo que fue en el año 11, en 1911, y si hubiera vivido un poco más se habría convertido en una especie de Tolstoy a la española. Es decir, si hubiera sido el señor de 80, 90 años, habría sido una personalidad arrolladora y de gran influencia. De hecho, con 65 años la tuvo, y la prueba está en que, como muy bien has dicho, influyó poderosamente en Primo de Rivera, pero también en Azaña, en los socialistas, y luego se puede prolongar, incluso yo creo que al general Franco y a todo lo que es el mundo de la tecnocracia de los años 60 en España, vamos. El estado de obras, ¿no? Exacto. De Gonzalo Fernández de la Mora, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, así es. Tiene un innegable eco regeneracionista. Bueno, digamos que la restauración, contra la que en principio algunos se posicionaron y tenían su lógica, era un régimen que, en una valoración sensata, podemos decir, mejoraba considerablemente lo que le había antecedido. Los últimos años de Isabel II y los años del sexenio. Quizá latía un cierto pesimismo histórico con aquella frase de Cánovas que decía aquello tan terrible de que es español el que no puede ser otra cosa, pero en el plano de las realizaciones, más allá de la música, si se quiere, la letra, fue quizá un poquito más positiva, ¿no? Hombre, yo la frase esa que se atribuye a Cánovas, yo la verdad es que no la he visto registrada en documentos ni en el diario de sesiones. Yo creo que es más una leyenda urbana que le pega mucho porque era un guasón malagueño, ¿no? Efectivamente, se le atribuyo yo. Pero y sobre todo porque la Constitución que hizo el año 76 no hay una definición de lo español. Le dijeron, oiga, ¿cómo no pone usted lo que son los españoles? Y pues pone usted, lo importante son los derechos y las libertades y no esas definiciones grandilocuentes, ¿no? Yo creo que a la restauración española, que fue un avance indudable con relación a lo anterior, porque civilizó la política, le pasó un poco lo que le ocurrió a todos los regímenes y monarquías europeas. Hay que pensar en España en términos europeos. Y en términos de los intelectuales europeos descontentos tanto en Francia como en Austria como en Alemania con el final del régimen liberal. Al principio del siglo XX hay otro panorama político, hay una cosa que se llama el inicio de la democracia, la irrupción de partidos de masa, socialcristianos, socialistas, a partir de los años 20 los partidos comunistas. Y realmente el liberalismo estaba, digamos, en una situación muy débil. Pensemos en el Imperio Austrohúngaro, personas como Robert Musil o Karl Kraus hicieron críticas muy profundas del sistema liberal imperial, y en España toda la generación del 98 fue muy crítica con la restauración. Pero tenían algo de nihilistas terapéuticos, en el sentido de que hacían críticas, pero las soluciones no eran fáciles. Y realmente Costas intentó proponer soluciones. Lo que ocurre es que eran soluciones más que de un político, como por ejemplo fue en el caso de Maura, eran soluciones de un intelectual y de un pensador. Y yo creo que en política es muy importante la experiencia política para ser algo posibilista. Es decir, no se puede hacer reformas políticas, no regeneración, sino reformas políticas si no tienes una cierta experiencia de cómo funcionan los intereses y los contrapesos. Es verdad, es verdad. Y bueno, eso marca unas diferencias a la vez que unos parecidos, creo que innegables, pero también unas diferencias con la generación del 98. El regeneracionismo es más cientifista, es más tiene más propuestas que el 98, que es un poco una crítica amarga, ¿no? Sí, sin alternativa. Sin duda alguna, hombre, hay que tener en cuenta que Costa fundó un partido político que se llamaba la Unión Nacional, lo hizo con Santiago Balba, que fue un gran político luego liberal, del Partido Liberal, y lo hizo con Basilio Paraíso, que fue un gran político, era el presidente de las cámaras de comercios y luego fue al Partido Conservador Liberal. Él terminó en el Partido Republicano, pero demostraba que había una pulsión política y un deseo de buscar una alternativa al sistema bipartidista de la restauración. A mí, si me permites un poco el excurso, a mí me recuerda un poco al presente, en el sentido siguiente. Yo creo que el estado de partidos que tenemos en España ha tenido dos partidos que se han ido alternando y hay unas enormes cantidades de elementos críticos. Bueno, pues yo creo que somos muchos los teóricos y los escritores que hacemos propuestas, etcétera, pero realmente la reforma no vendrá por los intelectuales ni por los teóricos, va a venir por un político o dos políticos o tres políticos que vean la manera de resolver los problemas estructurales de la política española. Y eso es lo que le pasó a la restauración, que realmente había unos problemas muy profundos, fundamentalmente de representación y de autenticidad del proceso electoral, y eso no se llegó a resolver nunca y terminó como el Rosario de la Aurora, porque primero hubo una dictadura y luego hubo el destronamiento de don Alfonso, ¿no?
Claro, lo que pasa es que es cierto, ¿no? Normalmente los intelectuales y la política suelen casar bastante mal. Y cuando los intelectuales entran en política suelen ser bastante desastre. Quizá porque su labor no es la de solucionar las cosas, pero sí la de denunciar lo que está mal. Exacto. Y a lo mejor y abrir debates, ¿no? Sí. Fundamentalmente. Sí, no, yo creo que el intelectual por naturaleza busca la verdad, claro, y el político busca el poder. Eso es. Y entonces al poder somete la verdad y somete la mentira, las medias verdades, etcétera. Es una profesión muy complicada la de político, ¿no? Y yo creo que en la época de la Restauración el político que vio más claro qué había que hacer fue a don Antonio Maura. Yo comparto esa idea. Maura sabía que había que ir al caciquismo. Para empezar, oligarquía y caciquismo, que es la gran denuncia de Costa, había en toda Europa. Es decir, si uno coge hasta en los años 50 en Inglaterra hay una película que se llama La Librería, y te das cuenta de que los poderosos locales son capaces de destruir vidas y de dominar una población. Entonces había en toda Europa y claro, había gente que decía, bueno, esto se tendrá que ir resolviendo poco a poco cambiando cosas elementales, la autenticidad de las elecciones y que haya jueces de paz y jueces de primera instancia que sean realmente independientes, porque si no es imposible. Bueno, ese gran proyecto de Maura no salió adelante porque el establishment no quería cambiar las cosas y al final, si no se cambian las cosas desde dentro, te las cambian desde fuera. Con una cierta rapidez, porque se nos va el tiempo que parece mentira. Pero bueno, Joaquín Costa, despensa y escuela. Joaquín Costa, 7 llaves al sepulcro del Cid. Joaquín Costa, el cirujano de hierro. ¿Dónde ubicamos a Joaquín Costa? Yo creo que hay una tendencia en España muy de estereotipos, de meterle la derecha, la izquierda, todo este tipo de cosas. Pero sin necesidad de clasificarlo exactamente. Pero ¿cómo calificamos a Joaquín Costa? ¿Fue un hombre que se acercó al republicanismo? Yo creo que Joaquín Costa es sobre todo un liberal. Era un hombre que adoraba y que quería la libertad. Aunque hizo la propuesta del cirujano de hierro, lo hacía en el sentido de que hiciera reformas, pero en libertad. Yo creo que básicamente es un hombre que no estaba en la tradición liberal, conservadora o católica, a pesar de que tenía influencias de un tío suyo que era cardenal y que era un tradicionalista, pero hay que decir que Joaquín Costa fue sobre todo un liberal que intentó mejorar el sistema liberal. ¿Hay un pesimismo en Joaquín Costa de la misma manera que en el 98, quizá no tan agudo, pero hay un pesimismo de fondo? Bueno, yo creo que hay una desesperación. Es un hombre que llega a la desesperación y a escribir como Tolstoy, ¿no? De decir, bueno, esto no hay quien lo arremedie, no tiene solución porque el pueblo español no lo desea, hace falta alguien que lo haga. Y él realmente intentó hacerlo desde abajo, pero vio que no le seguía a nadie porque realmente el sistema era muy consistente, el sistema de la restauración, y se desesperó. Al final fue un hombre que murió bastante entristecido. Sí. Podía haber sido efectivamente seguro, creo que es una figura bien traída, como ese gurú que era Tolstoy, ¿no? Esa figura a la que todos recurrían en la Rusia inmediatamente prerevolucionaria, ¿no? Pues ha sido un verdadero placer, don Guillermo, de verdad. Esperamos contar con usted con más frecuencia por aquí, porque, porque es un verdadero placer. Teniendo tiempo, encantado de venir. Pues a ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí noche tras noche y hasta mañana, si Dios quiere.